¿Quieres tener un programa de radio por internet? Radio Antco es tu solución. Somos una no tan pinche radio por internet, donde escuchará todo lo que a usted no le interesa. ¿O sí? Pero este es el punto. Te damos la oportunidad de hablar de lo que tú quieras. Sin censura ni restricciones. Puedes decir puras mamadas. 3, 2. Estamos en la búsqueda de contenidos que aporten al crecimiento no solo de la radio, sino de las personas que deseen transmitir. Es por eso que ofrecemos un espacio para ti. En Radio Antco contamos con la tecnología, el personal, están muy guapos por cierto, y las ganas infinitas de soportar y apoyar tu proyecto. Ven, te conviene. Que nosotros te vamos a tratar muy bien. Envíanos mensajes para más información. Te queremos. Bye. Radio Antco. Buenas tardes, saludos a todos los que escuchan. A ver, póngale Radio Antco. Bienvenidos a En lo que al parecer es, o será, o algún día fue. La estación... No es estación. El canal de radio más culero de la radio. Es más, ni siquiera estamos en la radio. Solamente podemos transmitir por internet. Aquí escuchará de absolutamente todo lo que a usted no le interesa. Alucinante. Vamos a tener programas de variedad. A ver qué nos aprende. Porque aquí nadie nos dice nada. La neta. Somos la verga. Ah, no mames, se lleva un perro. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de este programa. Les habla Viridiana Rosales y esto es Universo Forense. Fíjense que el día de hoy voy a tener una charla, un enlace telefónico con Wael Jical, reconocido criminólogo, y vamos a estar charlando sobre la génesis de la conducta criminal. Entonces, pues les invito a estar compartiendo el enlace, mandar comentarios si así lo desean sobre esta charla que vamos a estar teniendo aquí. Y antes de pasar a la plática con Wael, déjenme les comento un poco de lo que es su formación profesional. Es doctorando en filosofía con acentuación en estudios de la educación por la Facultad de Filosofía y Letras. Maestría en Trabajo Social con orientación en Proyectos Sociales por la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano. Licenciatura en Criminología con acentuación en Prevención del Delito e Investigación Criminológica. Expresidente fundador de la Sociedad Mexicana de Criminología, Capítulo Nuevo León. Fundador de la revista Archivos de Criminología, Seguridad Privada y Criminalística. Fundador de Wikipedia Criminológica, la Enciclopedia de Criminología y Criminalística. Le han publicado más de 100 artículos en diversas revistas y portales. Ha sido catedrático y ponente en Colombia, Ecuador, México, Perú y Puerto Rico. Ha desarrollado proyectos de prevención de la violencia con participación ciudadana en municipios de México. Y ha tenido la oportunidad de visitar diversos establecimientos penitenciarios, cárceles en Aguascalientes, en la Ciudad de México, en Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Tabasco. Y actualmente es director de proyectos en la Sociedad Mexicana de Criminología, Capítulo Nuevo León. Además de todo esto que les comento, también es escritor, autor de diversos libros con el tema de la criminología, entre los que se destacan por mencionar algunos, glosario de criminología, criminología etiológica y multifactorial, introducción a la criminología moderna y especializada,
Esquizofrenia, enfoque criminológico, y además es coautor del libro Negro de la enseñanza de la criminología en México. Esto es por mencionar, para que veamos el contexto en el que se maneja Wael Jiccal. Y bien, pues ahora sí los saludamos con mucho gusto. Wael, buenas tardes. Hola, buenas tardes, qué gusto. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes aquí estos minutos y bueno, conversar sobre un tema que me parece muy relevante. Y bueno, obviamente todos tus invitados vamos a decir que lo que tratamos es importante, ¿verdad? Pero este tema me parece importante por ser la base de lo que origina la conducta antisocial, bueno, criminal, e ir conociendo, tal vez son aspectos que no se necesita ser profesional para identificarlos o para saber que están ahí. Tal vez esta plática que puede ser no solamente para profesionales, sino para el público general, que identifiquemos algunas situaciones que con el tiempo pueden generar violencia, frustración, agresividad, y pues tratar de disminuir el impacto en esto. Entonces, por ello, la relevancia de este tema. Y pues quedo aquí a tus órdenes. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias por compartirnos este tema a la audiencia de este programa, por supuesto. Y bien, pues claro, la sociedad observamos con sorpresa cómo la conducta criminal pues se dispara, va a la alza, tenemos temor, la gente tiene temor de salir, nos daña de una forma que puede ser directa o indirecta incluso, pues más bien indirecta en muchos casos, y además se está manifestando en nuevas formas, con actos cada vez más complejos de asimilar, y pues es hasta ante esta falta de tranquilidad en nuestro día a día que me resulta realmente importante, como lo mencionaba, hablar de este tema y pues bueno, irnos desde la génesis de esta conducta. Así es, sí, van, como bien lo decías ahorita, se va proliferando, pero no solo proliferando, es decir, eso sería que va aumentando en cantidad y que más personas lo realizan, sino que va modificándose el modo de expresar la violencia. Entonces estamos en una situación muy preocupante y sí, personalmente, mi conocimiento sobre esto es por la profesión, pero como ciudadano me preocupa, no puedo verlo fríamente u objetivamente nada más, porque si es algo en el que estamos inmersos todos al ser seres en una sociedad, y sí es muy preocupante las situaciones que se van dando diariamente. No hay día en el que no se mate a alguien, desafortunadamente, y me refiero solamente al contexto de crimen. Si consideramos también los problemas de salud, que también es algo muy relevante y mediático que ha sido en estos días, entre tantos problemas, es decir, estamos muy sumidos en mucha problemática social. Entonces sí es de mucha preocupación todos estos factores sociales que van desquebrajando. Quisiera decir que la unidad, pero no estamos unidos, es decir, precisamente por esa desunión es que estamos también tan emproblemados. Entonces, pues sí, conversaremos de esto en los próximos minutos y tratando de darle un enfoque, tal vez no de una solución profesional, porque eso sería tal vez para un campo limitado, una jurisdicción limitada de profesionales, sino también de la participación ciudadana, y que cada uno cambiemos nuestra forma de ser y ser replicadores para con las personas con las quienes nos relacionamos, y que se pueda disminuir poco a poco lo que es le decía ahorita, el impacto en las condiciones de la violencia. Entonces, siendo replicadores sería una buena solución desde la óptica de la participación ciudadana. Entonces, quedo a tus preguntas. Entonces, bueno, la solución que tenemos manifiesta es el castigo, ¿no? Privar de la libertad a una persona. Esta es como la solución, pero ahí no queda, ¿no? Porque entonces, si analizamos, ¿por qué? Aunque se analizan los factores de riesgo que provocan la violencia y la delincuencia, no se logran a nivel, de social o político resultado.
Sí, es que si no se cambia el exterior, pues ¿cómo vamos a arreglar el interior del individuo? Tal vez se puede trabajar, sí, desde uno, pero si las condiciones externas no cambian, entonces uno vuelve al mismo cultivo donde se han generado estos factores de riesgo o criminógenos. Entonces, por eso que no veamos un cambio significativo, puesto que se priva de la libertad a ciertas personas. Se les puede dar un tratamiento en las cárceles que sí puede ser rehabilitador, pero si después esta persona sale y vuelve a las mismas condiciones en las que ya se había presentado toda la problemática, pues el resultado es obvio que puede volver a ocurrir. No es una regla exacta porque pues las ciencias sociales no son exactas y pues la criminología es una ciencia social, o bueno, encaja en varios aspectos según el objeto de estudio o desde la óptica que se ve, ¿no? Si es de la antropología, biología, psicología, etcétera. Pero si no se cambia el entorno, difícilmente se puede tener un resultado positivo. Tal vez sí, a pesar de situaciones de desgracia en las que esté la sociedad, pues se pueden buscar otros medios o tener neutralizada la conducta, pero también hay muchas situaciones de presión donde pues sí genera ese malestar. Sencillamente son ahorita 4:26 en el reloj que observo y es la hora en la que la gente sale de los trabajos y por ejemplo de las 4 a las 8 el tráfico, la gente estresada, agresiva, con prisa de querer llegar, el transporte público lleno, las avenidas llenas y ese ejemplo tan sencillo que es cotidiano, por eso hablaba ahorita de salirnos un poco del aspecto profesional, que es tan cotidiano y que todos lo vivimos y lo vemos, ya generó un problema y son problemas diariamente y de la rutina. Lo mismo para llegar a nuestras casas, puede ser un camino largo, puede ser un camino que esté lleno de tierra, sin luz, sin pavimentación. Entonces son muchas situaciones que generan frustración y que a largo plazo eso nos da una agresividad. Es decir, cuando uno no está satisfecho con algo, le destruye, uno se manifiesta agresivo. Entonces así es con el entorno. También por eso la misma situación política, es decir, se tiene un desprecio a los políticos, a los servidores públicos, y se le tiene tanto desprecio a tantas cosas con las que estamos insatisfechas, y pues bueno, eso genera este malestar. Las marchas, manifestaciones son precisamente eso, sí, la unión de ciudadanos, pero en ello también va inherente un reclamo de que algo no nos está agradando, y ya sea que se haga una marcha por el aumento de precios en esto, aquello, lo otro, o por las políticas, o por el inejercicio de las personas que deberían de estar atendiendo los problemas. Entonces es una inconformidad tal vez diariamente de muchas situaciones que nos llevan a explotar y a esa agresividad. Así es. Y entonces, por ejemplo, ¿cuál sería su opinión, ya viendo el contexto, regresándonos a lo de que la solución es privar la libertad de la reinserción social? Es que sí se puede hacer el cambiar la estructura social, que debería de ser así, pero nos han acostumbrado a vivir en condiciones miserables. Es decir, si no hay alumbrado, pues no te quejes, es algo normal. Si no hay pavimentación, tampoco. Si hay baches, es normal. Entonces le viene dando la normalidad a las cosas y en resultado de eso, pues no nos quejemos, porque también nos hemos acostumbrado a que no va a cambiar. Entonces, si el político o el servidor público roba, bueno, desvía recursos, si no hace su trabajo, tantas cosas que las vamos ya resultando como obvias. Entonces, pero sí creo que hay el suficiente recurso, porque son recursos multimillonarios los que hay en el país, en los estados, municipios, y es una gran mentira que no alcanza el recurso. Es decir, cuando escuchamos a un presidente municipal que no haya cobrado su sueldo por 2-3 meses, es decir, eso no lo escuchamos. Sí se escucha de los servidores públicos ya de más bajo nivel, ¿no? Que no les dan su aguinaldo y demás, pero cuando escuchamos que alguien de alto nivel no cobre su sueldo porque no hay recursos, o que no se pueda tener una escolta o
un vehículo de transporte porque no hay recursos. Es decir, eso es una burla a los ciudadanos que en muchas ocasiones ignoramos y no nos involucramos en los sistemas y nos vacilan. Y a lo que voy con esto es, sí hay los recursos para poder cambiar las condiciones que se tienen en la sociedad y tenerlas en un estado óptimo que genere una armonía, un ambiente más agradable, más sano, más pacífico, sin riesgo. Es decir, ciudades seguras, ciudades agradables, lugares donde ir a hacer ejercicio de manera gratuita, ir a obtener o a sentir un poco de paz en parques, es decir, divertirse, entretenerse, no estar agobiado, frustrado por las condiciones laborales y demás. Pero ocurre lo contrario, es decir, se argumenta que no hay recursos y entonces pues no se hace, no se brindan los servicios públicos a todas las personas. Hay hogares que están sin luz, sin agua, sin recolección de basura, sin drenaje. Las viviendas son cada vez más pequeñas, a largo plazo de su pago. Y si son también viviendas pequeñas y alejadas, pues difícilmente se tiene el acceso mediante el transporte público. Entonces, sí se puede hacer, es de voluntad política, de destinar los recursos a donde deben estar dirigidos y no estar con esa mentira de que no alcanzan los recursos. Lo podemos ver a nivel gobierno federal. Se critica mucho la estrategia federal que se hace, se cuestiona que se alcanzaran los recursos para esto y lo otro, y creo que sí hay el suficiente dinero. Es cuestión de canalizarlo a lo importante. Por ejemplo, los partidos políticos creo que el año pasado recibieron 30,000 millones de pesos, entonces, ¿cómo no va a haber dinero? Es decir, si hay 30,000 millones para el ejercicio electoral, democrático y toda esta cantaleta, ¿cómo no va a haber dinero para otras cosas? Si tenemos un avión presidencial que costó, creo que, ¿cuánto? 250,000 millones de dólares, me parece, a lo mejor me equivoco. Entonces Pero aquí lo que se requiere es intervenir desde los orígenes de la conducta y pues no cuando ya la tenemos transformada en un delito. Crimen, exacto. Sí, mira, aquí lo del avión presidencial, si se va a vender a 500 pesos cada cachito y van a hacer 6 millones de cachitos, 500 por 6 millones, es una cantidad que no alcanzo a entender, 300,000 millones me parece, algo así. Es decir, ¿cómo hubo dinero para eso y no la hay para otras cosas? Entonces, digo, no es que esté apoyando, aunque yo sí compraría un cachito, pero no es que esté apoyando esto, ni fomentando, ni que sea partidario de gobierno federal, pero sí se pueden hacer las cosas. Y entonces precisamente evitar que los problemas sigan avanzando. Sí. Por ahí tuvimos una pequeñita falla, pero no, ya estamos otra vez a la línea. Sí, no se puede evitar la responsabilidad política con argumentos. Entonces, cambiando todo eso, porque si se da un tratamiento penitenciario que puede ser óptimo y al momento que sale la persona, pues las condiciones son iguales, entonces no va a haber un resultado si no se cambia todo esto. Sí. Y entonces, ¿por qué no nos vamos a platicar un poquito más, vamos, sí, de la conducta criminal? Que, bueno, fue por ahí, estaban mandando comentarios, me estuvieron preguntando. Querían que abordáramos, claro, sí, la charla con un aspecto social, pero también irnos a esta etiología del crimen, a esta génesis de la conducta y poderla abordar, sí, desde un aspecto de la criminología y, claro, y llegar hasta esto que estamos comentando, que en la actualidad, pues, la criminología no ha sido valorada como debiera de ser y vamos, por ahí los eventos sociales que hemos estado viendo de manera reciente involucran este tipo de conductas, pues que decía al inicio, ya
nos rebasan lo que podemos pensar, o sea, ya cada vez son otras maneras, otras expresiones que no sabemos ya cómo atacarlas. Por ahí si nos vamos a la etiología, pues serían los orígenes de esta conducta, que bueno, pues ya sabemos que inicia desde por allá, desde la religión, por ejemplo, cuando tenía que seguir un cierto mandamiento, sí, nos podamos ir hasta allá, que fue así como, no sé si tengo inconveniente en que charlemos de esa forma, hasta llegar un poquito hasta acá. Bueno, no soy el experto en teología, ni en la Biblia, pero pues son los fundamentos del derecho penal o de lo de, es decir, Dios nos daba o nos da a quienes seamos creyentes o de cualquier ideología, pero hay ciertas conductas que se restringen y otras que invitan a la comunidad, a la armonía entre nosotros y al respeto. Entonces, cuando ya no se tiene ese respeto ni esa intención de crecimiento colectivo, pues pasa también en lo que estamos así. No he hecho un estudio correlacional, pero de manera, pues puede ser mi perspectiva o la tuya o la de muchas otras personas. Finalmente, la creencia de un ser superior te infunde miedo y en consecuencia uno controla la conducta o la moldea a manera de satisfacer a este ser superior y obtener la recompensa en beneficios hacia nuestra persona y nuestros seres queridos o demás cercanos. Y pues esas estructuras se van haciendo, posteriormente se va pasando a otros sistemas que se va adaptando a lo que es el contexto actual. Si se puede transferir esa Bien, pues por ahí seguimos la charla con Gael. Habrán de disculpar que estamos haciendo un enlace telefónico y bueno, puede haber estas fallas. Pero bien, mientras nos reconectamos en línea, pues yo les sigo comentando que la charla de hoy va enfocada, claro, a que hablemos más de lo que es la génesis de la conducta criminal. Por ahí que fue un tema que estaban comentando y solicitándome por mensaje. Y poderlo abordar desde un punto claro de la criminología, es decir, desde el origen. Y por eso es que estamos hablando de este primer origen que era en la religión. Y bueno, ya estamos otra vez en la línea. Sí, perdón. Es que estoy desde el celular, una disculpa a quienes nos están viendo o escuchando, es que estoy desde el celular y bueno, entró una llamada, pero ya, aquí de vuelta. Sí. Entonces comentaba eso, se traslada esa autoridad a las instituciones de gobierno y pues es el temor hacia estos o quienes llevan la tutela de restringir conductas, castigarlas y de remodelarlas. Pero también cuando el mismo gobierno o Estado es el criminalizador, pues tenemos las condiciones en las que estamos actualmente. Ejemplo bastante malo y triste es lo que ocurre en Venezuela y lo que ha ocurrido en Cuba, en países árabes. Es decir, el mismo gobierno destroza a los ciudadanos y vemos cómo para cuando parecía que en Venezuela ya el régimen se iba a derrocar y Nicolás Maduro se mantuvo duro y con evidentemente el apoyo de las fuerzas militares es algo indispensable para mantenerse ahí arraigados. Si los ciudadanos no tenemos el apoyo, no podemos combatir y ellos que tienen las armas sí. Entonces es un motivo grande que se haya mantenido ahí y vemos cómo tiene destrozado el país, tanto migrante que viene de Centroamérica, de Venezuela, de otros lugares, por los problemas que hay en sus países. Entonces el mismo gobierno criminaliza a los ciudadanos y tenemos estos resultados que en sí se veía mucho, ahorita ya va bajando un poco tal vez la atención, pero a 7 días de entrado del 2020 lo de una posible guerra
entre Estados Unidos, que bueno, Estados Unidos siempre está buscando hacer la guerra con alguien. Cada presidente ha tenido como que su propia guerra. Y tenemos lo de los incendios en Australia, ahora lo del coronavirus, tantas cosas que se me van de la memoria ahorita. Entonces, como que cada año que pasa, o cada mes o cada día estamos más graves en muchas situaciones y tiene que trabajarse duro sobre esto para reestructurar o restaurar las condiciones en las que se tienen y que esto no siga agravándose. Pero la base es el respeto a nosotros mismos, la colaboración, y con eso obtendremos mejores resultados por el involucramiento también. Claro, y sí, un involucramiento efectivo, ¿no? O sea, no solo estar hablando mal, sobre todo. No quiero entrar en ese tema, pero sino con acciones positivas en beneficio de, pues sí, contribuir a esta problemática. Sí, porque rápidamente se generan memes, pero no vemos que se generen soluciones, o no vemos a los ciudadanos involucrados en ser parte de un partido político, en colaborar con la comunidad, pero sí nos vemos en redes haciendo memes, compartiéndolos, o simplemente ignorando lo que ocurre porque pudiera ser que nuestra percepción es de que nuestros actos no van a hacer un cambio trascendental, pero bueno, esos pequeños actos individuales pueden lograr a un nivel más grande un cambio. Entonces es de involucrarnos, por eso que se menciona en la prevención del delito la participación ciudadana, ya no algo lineal desde gobierno, sino que se involucren a las personas para que expresen cuáles son sus inquietudes, sus malestares y también sobre qué propuestas se pueden trabajar. Comento esto porque esto es lo que trabajo, prevención de la violencia, prevención social de la violencia con participación ciudadana, y siempre es el involucrar a las personas, no ir a imponerles lo que uno crea que puede ser, sino hacer diagnósticos comunitarios, presupuestos participativos, estrategias que involucren a todos, detectar cuáles son las necesidades y abordarlas desde la óptica de la misma ciudadanía. Sí, efectivamente, involucrarse, pero con acciones efectivas, ¿no? Eso es lo que se busca, y claro, uno de los objetivos bien marcados de la criminología pues es la prevención del delito. Y bien, por ahí seguíamos en la plática de la evolución, por ahí nos quedamos en la religión. Después había estas posesiones demoníacas que le llamaban donde fue la época donde se tenían que hacer exorcismos, o sea, tratando de encontrar la explicación a esta conducta. Uh-huh. Bueno, pero a través de qué, sí, bueno, sí, o sea, se va dando, tal vez hace unos siglos una gastritis nos quitaba la vida, no sé, que sí, no había tanta solución a las enfermedades médicas, a las bacterias, que igualmente en cuando, la actualidad, por ejemplo, no sabían, de la esquizofrenia, un ejemplo, y era atribuida a estas entes demoníacos. Y demás. Y la ciencia va avanzando y las explicaciones también, y bueno, tenemos un modo de interpretar nuestro interior, biológico, físico y también mental de otra manera, como hace 100 años, 500, 1000 años, y también los problemas que tenemos en nuestro alrededor. Entonces, es la ciencia la que busca precisamente encontrar, estudiar situaciones, problemas, para generar los conocimientos y las posibles soluciones, proponerlas a los elaboradores de las políticas públicas o de las acciones. Entonces, es la labor del profesional, hacer un estudio de el objetivo para el cual es ese profesional, esa jurisdicción de profesionales que se encargan de cada cosa, o las escuelas se fragmentan en determinados estudios porque es su área de especialidad o sobre la cual van a trabajar. Entonces ahorita que igualmente hay actos que parecieran
endemoniados, es decir, humanamente no se puede concebir o explicar, entender tanta violencia en lo que vemos. Es decir, hace unos días niños que están siendo armados porque se les desprotege. Creo que fue en la comunidad de Guerrero, Oaxaca, no recuerdo bien, pero niños armados, es decir, tan lastimoso, y en otras comunidades que han matado a sus hombres, dejaron las mujeres solas, viudas sin hermanos, tanto más. Y qué decir de los fenómenos del crimen organizado, donde pues, se descuartizan, se enfrentan a cualquier hora del día, ya hay niños involucrados. Entonces es algo que difícilmente se explica científicamente y pareciera pues algo fuera de la realidad. Nos rebasa por mucho. Sí, ya nos está rebasando demasiado. Y precisamente esto de ir abordando así es porque, bueno, pues tenemos, vamos a ir viendo cómo fue la evolución de encontrar una explicación que hasta el día de hoy pues seguimos, efectivamente tenemos ya la ciencia, sí, pero siguen rebasando estas conductas en muchos aspectos. Es por eso que, bueno, yo siguiendo algunos de sus libros, por ejemplo aquí tengo el de Criminología Etiológica y Multifactorial, pues aquí por ejemplo es un abanico de poder entender, por ejemplo, desde factores criminógenos, desde endógenos, exógenos, combinados, sociales, todo esto voy a sacar este libro. Ok. Tratando es de... ¿Sí se ve? Así es. Etiológica multifactorial. Multifactorial. Los factores criminógenos es la tercera edición y precisamente pues habla de la etiología de la criminalidad, en los orígenes de la criminología, que pues siempre la criminología ha tenido una obsesión por encontrar las causas de lo que es la conducta criminal. Entonces, a través de esas parcelas que ofrece la antropología, sociología, psicología, el derecho y todas las ciencias que han tomado por su objeto de estudio lo criminal, antisocial, sociopatía, psicopatía y violencia, todos los términos que cada una le dé, es la criminología el área donde convergen estas, y bueno, se ha buscado dar la solución a través de esas múltiples ópticas que cada una tiene. Y también, bueno, se presenta lo que son los factores humanos, sociales de la criminalidad, para sobre estos mismos buscar la solución. Es decir, lo que ocasiona el problema es lo que lo puede curar o restablecer o cambiar. Entonces, si el problema es la falta de educación o la mala calidad educativa, pues hay que trabajar eso. Si el problema son las condiciones laborales, hay que trabajarlas. La familia, los medios de comunicación, tantos, es decir, porque en sí la esencia de, por ejemplo, un medio de comunicación no era enfermar a alguien, no era provocarle violencia. Y vemos como ahora ya los contenidos de medios de comunicación son muy tóxicos. Son generadores de esta violencia. Sí, exacto, de bacterias humanas, porque en el actual se le da más importancia a alguien que sea famoso, a alguien que haya hecho un ridículo, un escándalo, a alguien que sea criminal, que a un poeta, que a un científico, que a un artista plástico. Es decir, se van torciendo las figuras o los modelos a seguir. Entonces, pues vemos el caso de Sinaloa, lo que ocurrió, cómo disfrazaron a los niños de sicarios, cómo en Halloween estaban festejando con balaceras. Es decir, no, esto enferma y contamina a la sociedad. Entonces ya se han hecho, por ejemplo, en el caso de los medios de comunicación, mucho programa basura y genera un estado de vida pues así, buscamos el ridículo o buscamos el medio ilícito para hacernos de la fortuna de los medios adecuados para sobrevivir o destacarnos, más que los medios lícitos. Entonces eso, por ejemplo, cuando se transmitió en vivo la matanza que se dio en Nueva Zelanda,
pues Facebook no se creó para eso, pero se le está dando un uso torcido a las redes. El trabajo se supone que es un área de satisfacción, de cumplir con la identidad profesional, el perfil profesional o la tarea para la cual hayamos sido contratados como profesionistas o profesionales. Y bueno, tenemos lo contrario, horarios agobiantes, insatisfacción, sueldos que no corresponden al trabajo. Entonces mal eso va ambiente generando laboral, muchas cosas. Así es. Y pues son muchos factores. Bueno, aquí se presentan, me parece que 19 factores criminógenos. Y pues se trata de dar un diagnóstico breve, teórico, sobre cuál es la problemática que recae en cada uno de estos, y sobre eso mismo se hace la solución. Vemos ahorita que está en mucha presencia lo de la migración, pero analicemos por qué se da la migración, por lo que comentaba, entre otras cosas, por la situación de Venezuela, de Centroamérica, es decir, qué se está haciendo qué están haciendo en esos países para mejorar las condiciones de vida y que no tengan que emigrar y entrar ilegalmente a un país, salir ilegalmente del propio. ¿Qué se está haciendo en esos países? Hay que buscar cómo. Imagínense qué tan graves deben ser los factores de riesgo en ese país para que definitivamente opten por salirse, por huir de una situación. Es decir, uno cuando huye de un lugar, cuando se está en riesgo, pero qué tan grave debe ser para escaparse del país. Y no es responsabilidad de México, ni mucho menos de Estados Unidos de América, sino que es responsabilidad del país, ya sea Honduras, Nicaragua, Guatemala, del país que sea, Venezuela. Ellos deben de ser los responsables de cambiar las condiciones y asegurar a sus ciudadanos que pueden tener un desarrollo. Noruega es el país número 1 en desarrollo humano. Estados Unidos no recuerdo en qué lugar está, pero pues imagínense para que tanta gente quiera ir hacia allá, qué condiciones hay en Estados Unidos de América, que no las tenemos en México, que no las hay en Centroamérica ni en Suramérica, o por ejemplo en África, que también tenemos migrantes de África. Es decir, cómo deben de estar en sus países para que vean en México un mejor lugar para desarrollarse. Entonces es algo muy grave, muy preocupante, que hay que cambiar en todos los aspectos, pero involucrándonos también nosotros, no esperar a que llegue la solución. Es decir, cada uno que estamos haciendo como ciudadanos de esta aldea global que es el mundo. Sí, más allá de un nivel de institución o político, pues sí, como ciudadanos, ¿qué es lo que podemos estar haciendo? Y bien, por ahí ahí tenemos comentarios, preguntas, claro que sí, han estado mandando. Y bien, yo quiero preguntarte, Wael, ¿qué deficiencia o cuál sería qué es lo que impide que la criminología no avance más en la actualidad? O que salga un egresado de la materia de criminología, de la licenciatura de criminología, y no hay donde poder laborar. Sí, bueno, ahí ya estamos haciendo un cambio abrupto de tema. Bueno, claro, tal vez aprovechando que estamos aquí en la charla contigo, y sí. Bueno, es una de las preguntas que por ahí nos mandan, es sí, por claro. Eso, pero bueno, sí estamos charlando de la génesis de la conducta, pero por ahí sí. Preguntan esta cuestión. Claro. Es que la criminología nace con mucha presencia, fue un anuncio rimbombante en Italia, en algunas partes de la actual Europa, cómo nacen los estudios que pretenden sistematizar el entendimiento de lo criminal. Actualmente, pues la hegemonía la tiene el derecho penal, pero nace con mucha potencia, y esa potencia vino en picada. Es decir, para cuando se hacían los congresos de antropología criminal instaurados por César Lombroso, pues hubo mucha gente que tuvo esa
iniciativa de investigar, de desmentir a los mismos positivistas de la criminología, o de lo que hoy llamamos positivistas de la criminología, desmentir, rehacer, confirmar sus hipótesis, generar nuevas investigaciones, ver otras vertientes de lo criminal, tal vez si la frenología o organología con el tiempo se hizo biología criminal. Pues sabemos que la antropología criminal se dio paso después a la criminología. Perdón, me equivoqué, no que la frenología se convirtió en biología, sino que dio paso a la biología criminal, y así varias áreas del conocimiento que, como decía ahorita, convergen en el interés del saber de lo criminal. Pero se vino en picada ese potencial, por razones que no sé, porque yo no había nacido en ese tiempo, es decir, hace, no sé, 50, 60 años. Pero aquí en Nuevo León se hace la licenciatura hace 45 años, que fue la primera universidad de la Autónoma de Nuevo León. Y bueno, he sabido de la historia que la UNAM no aceptó, que porque ellos no formaban policías. Y tal vez desde entonces se viene dando esa estigma de que el criminólogo es lo mismo que un detective, que un investigador privado, que un policía, porque precisamente acá en Nuevo León se hicieron los estudios de licenciatura en criminología para dar un aspecto profesional a los investigadores empíricos. Entonces tal vez los primeros que ingresaron serían los dedicados a la policía, o cuando egresaron que se dedicaban a esto. Y como aquí en México está muy desprestigiada la policía, tal vez, no lo estoy afirmando, que con eso cargue un poco la criminología y la criminalística con ese desprestigio, sumado al desprestigio que tienen las instituciones públicas. Entonces no se concibe una labor tal vez de valor. Claro, y sumado a todos los mitos que hay alrededor de las funciones del criminólogo, la criminóloga y criminalistas, ¿no? Ya salidos de series y de todo esto. Sí, pudiera ser, reitero, tal vez, no lo estoy afirmando porque no he hecho esa relación histórica ni de correspondencia. Tal vez lo haga este semestre en el doctorado, que corresponde a lo de metodología. Entonces veremos cuál es la opinión de los universitarios o de los estudiantes sobre cuál es la pertinencia. En eso precisamente el proyecto de la tesis es los estudios de pertinencia de la criminología criminalística. Es decir, de hecho aquí tengo lo que estoy leyendo para, por ejemplo, la responsabilidad social de las universidades. En este libro se menciona, pues finalmente cada carrera tiene una responsabilidad social, y más cuando viene de las universidades públicas, porque la universidad pública debe sus recursos a los impuestos de todos. Entonces, en correspondencia, la universidad debe rendir cuentas, y los profesionales debemos de rendir cuentas a la sociedad, pues es la que nos patrocinó los estudios. Pero independientemente de que si la educación es pública o privada, que la mía ha sido pública, gracias a Dios, pero también las privadas deberían cumplir con un aspecto, no el aspecto de marketing, de ofertar lo que más se demande, sino lo que más se necesite. Entonces, sí es evidente que se requieren criminólogos y criminalistas en el país por las condiciones de violencia, pero no hemos dado el ancho profesionalmente para atender esto. Finalmente uno le echa la culpa siempre al gobierno de todo, pero ¿quién es el profesional que está operativo, técnico? Pues nosotros, es decir, más que echarle la culpa al secretario de seguridad, al director de prevención, bueno, sí, pero ya va bajando más jerárquicamente, sino al operativo. Me refiero a operativo, no al policía operativo, al operativo, al perito, al que está implementando la prevención del delito, social de la violencia, también la prevención, a los que están en las instituciones. Por ejemplo, si lo manejamos algo a similitud, si uno va al Seguro Social o al ISSSTE y te atiende mal el de farmacia, el que te da las citas o las consultas, es decir, tal vez el director ni enterado está, ya uno sube el nivel para quejarse, pero ¿quiénes deben de cambiar en su forma de ser? Los que están más de trato directo con la gente, los operativos, a estos me refiero. Entonces, nace con mucho empoderamiento la criminología,
basificada sobre los médicos, sociólogos, abogados, psicólogos, y se empieza cada uno, bueno, se distribuye la criminología por el mundo y se generan las propias investigaciones, pero ya cuando existimos los licenciados en criminología, como que nos quedamos a ese nivel de aplicar lo enseñado y no de generar un conocimiento nuevo en base a lo observado socialmente. Y también no hemos trabajado sobre la identidad profesional, lo que comentábamos ahorita, que la sociedad percibe igual a un levantamuertos, que a un detective, que a un criminólogo, que a un criminalista. Entonces no hemos trabajado incluso que a un policía, ¿verdad? ¿Mande? Que incluso que a un policía, como bien lo acababa de mencionar. Sí, entonces nos hace falta trabajar esa identidad. Y ahorita abro mi computadora porque estaba precisamente viendo ahorita un artículo que habla de esto de las jurisdicciones profesionales. Es decir, los profesionales se identifican por eso, es decir, cada uno tiene ciertas funciones. Y entonces, por ejemplo, uno dice, pues el abogado o esto, o sencillamente, tienes un problema que tiene que ver con la ley, buscas al abogado. Tienes un problema de la salud, buscas al médico. Tienes un problema con los animales, buscas al veterinario. Pero si se tengo un problema de criminalidad, ¿a quién buscas? Pues al gobierno, o al abogado, o pues sí al sociólogo, o al psicólogo, no dices al criminólogo. Dices, pero sí, se estigmatiza con que hay que investigar algo forense. Bueno, ahí sí, el criminalista, es decir, porque solamente ese aspecto se ha difundido. El criminalista, yo me refiero a criminólogo criminalista porque acá en Nuevo León somos así, los que egresamos somos criminólogos criminalistas, aunque el título solamente dice licenciado en criminología. Pero lo llamativo o la identidad que se ha dado del criminalista es esa labor. No se ha destacado el criminólogo como el que propone políticas, bueno, no políticas públicas, porque por eso está el politólogo, el que propone soluciones para intervenir penitenciariamente en un tratamiento, o el que propone soluciones para atender a la sociedad en los factores de riesgo, entre otras labores que pudiera tener, investigación de soluciones, sino que no ha habido esa identidad, no la hemos trabajado positivamente. Entonces, tal vez esa parte de la falta de presencia de este profesional, o bueno, de nosotros los profesionales de la criminología criminalística, y que por ello, si hay un problema de factores de riesgo sociales, pues se acude al sociólogo, se acude al trabajador social, no se acude al criminólogo. Al criminólogo. Sí. Bien, pues. Incluso se puede consultar al antropólogo. No ha habido esa relación de que el criminólogo funciona para tales cosas. Entonces debemos de... Y no solo lo forense, ¿no? No perder esos mitos que ya por aquí en el programa se han abordado de las funciones, más allá de lo forense, policíaco y todo esto. Así es. Entonces Bien. hay que trabajar la identidad profesional, pero con resultados, porque lo que decía ahorita, la pertinencia, es decir, ¿para qué sirve un criminólogo criminalista? Si no hemos dado resultados, si no hay identidad, si no hay trabajo, es decir, hay que buscarlo. El abogado lo hace, el psicólogo lo hace, el sociólogo, el médico, y nosotros también tenemos que hacerlo, trabajar que nuestro trabajo hable de nuestra capacidad, de nuestra identidad, y que seamos más los que hagamos con calidad las cosas. Entonces de esa manera se puede ir. Ya con esto cerraríamos esta charla, que ya por ahí el tiempo nos consume. Pero ahí preguntan ¿qué desarrollo tendría la criminología en un país criminal? Dice, donde las mafias políticas se confunden con el crimen organizado. Bueno, no se confunden, son muchas veces parte del crimen organizado. El escándalo que hubo ayer antier con este Jaime Bonilla de Baja California, que puso, creo que director de cárceles a alguien relacionado con los desaparecidos de Ayotzinapa.
por mencionar un caso, pero tenemos a Javier Duarte, César Duarte, a Karime Macías, ahora imagínense investigando al exsecretario de Seguridad Pública Federal. Estamos en un país de la fantasía, es decir, ¿cómo es posible que se investigue a un exsecretario federal y luego en la materia de seguridad por nexos con el crimen organizado? Es sin palabras, es decir, no hay palabra que describa la magnitud de esa barbajanada. Pero ¿qué hacer? Involucrarnos, vuelvo a lo mismo. El trabajo ciudadano, ya sea como ciudadanos mundiales, locales, y también como ciudadanos profesionales, si tenemos el conocimiento, quienes estudiamos Derecho, Criminología, Psicología, Sociología, pues ya sabemos en qué debemos intervenir. Primeramente cambiar nosotros en nuestro comportamiento y no ser también parte de estas cosas que alteran el desarrollo social, y replicarlo, invitar a que otros sean también correctos en su conducta, en su modo de expresar, fomentar la paz, la mediación, entre otras cosas, para poco a poco, entre más seamos, pues poderlo trabajar. Entonces es más de involucramiento individual, ciudadano. Sí, ciudadano, sin querer pensar en ahorita, digo, no vamos a diseñar en una hora de programa una política pública estatal, ¿verdad? Pero sí, las acciones son las que conforman las estrategias, la estrategia de la política y así. Entonces, sectorizado a cada ámbito. Entonces, cambiemos nosotros, hagamos el bien en las cosas que sabemos que están bien, no de tirar basura, no de escupir, no de maltratar a los animales, no de ir a agandallar el vehículo, no de manejar exceso de velocidad porque queremos llegar antes, no de que se nos atraviesa alguien y le aventamos el coche, no fomentar la corrupción, no ofrecer la mordida, tantas cosas que no se requiere ser profesional para identificarlas y que son de impacto grave. Entonces hay que trabajar sobre eso. Sobre acciones individuales. Así exactamente, y con eso se puede ir cambiando la sociedad, pero primeramente el cambio es en nosotros, ya después replicarlo hacia los demás. Así es, y bueno, pues exhortar también a que a un nivel profesional pues se siga a los conocedores profesionales de estas áreas, y no aquellos que distorsionan los alcances y pretensiones de la criminología, ¿no? Como recomendación. Y bien, Wael, sí, claro. Último. Sí, es que la ciencia, el profesional debe manejar un lenguaje técnico, un lenguaje científico, no el lenguaje popular, porque nuestra labor no es de explicarla a la sociedad como en los programas televisivos. Entonces hay que conducirnos con ese profesionalismo en nuestro lenguaje, bueno, en nuestro léxico, en nuestro actuar, y la ciencia se busca en los medios científicos, no en redes digitales. Ahí no hay ciencia, es un medio de difusión, no es un medio de generación. Entonces el consejo para quienes estén escuchándonos: busquen revistas científicas, busquen libros, busquen conferencias, no se claven en redes digitales buscando información, pues ese no es el medio para hacerse de conocimiento de calidad. El otro día me preguntaban dónde pueden encontrar algo de balística. Yo dije, no es mi tema porque no lo trabajo, pero si tú pones, no sé, balística exterior o cualquier otro término, ponle la palabra cielo o Redalic o Dialnet, y eso te va a vincular a las revistas de calidad. O buscamos los libros en Trillas, en Porrúa, en otros lugares. Entonces es ahí donde se encuentra el conocimiento. El abogado donde busca actualizarse, en los códigos, en las leyes, en el Diario Oficial de la Federación. El médico donde se actualiza, también en las revistas divulgativas de ciencia, de técnicas, de procedimientos quirúrgicos, de todo. El criminólogo o criminalista, mientras está en Facebook despreciando la vida, ahí no está la ciencia.
hay que buscarla en otros medios y hay que leer. Entonces también hay que seguir a los que generan ciencia y no a influenciadores. A esos influenciadores o influencers que andan por ahí. Bien, güey, pues agradeciéndole bastante esta llamada, este enlace, pues, que es una charla donde pues conversamos sobre esta problemática. Aquí en micrófono se nos va el tiempo muy rápido y pues ya por aquí me están indicando que ya es la hora de terminar. Y pues bien, agradeciendo también a quienes nos estuvieron viendo y escuchando, participando. Y pues, Wael, espero no sea el último enlace, por ahí podamos con posterioridad abordar algún otro tema, ya que una hora pues aquí se transforma en unos minutos. Muchísimas gracias. Claro. Gracias a ti por la oportunidad, por el espacio, y pues les invito a que sigan tu programa para que se sigan cultivando en las áreas que tú abordas, y también con los expertos o opinadores que invitas, para que tengan una visión también los quienes escuchan sobre toda esa variedad que tú convocas. Muchas gracias por la invitación y espero que sea de utilidad lo dicho aquí en lo mínimo, esperando que con nuestros actos se pueda lograr un cambio. Así es, bien dicho, con nuestros actos, desde acciones individuales. Bien, pues agradeciendo nuevamente y bien despidiendo la audiencia. Muchísimas gracias a quienes nos vieron y escucharon. De este lado les habló Viridiana Rosales y esto fue Universo Forense. Nos vemos y nos sintonizamos el próximo miércoles en punto de las 4. Muchísimas gracias y muy buena tarde.